Breve biografía de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació en Austria el 20 de abril de 1889. Su familia era de clase media. Su padre, Alois Hitler, trabajaba como agente aduanero y su madre, Clara Pols, como ama de casa. Adolf fue un buen estudiante en primaria. En la secundaria, su desinterés provocó su abandono por el estudio. Su inclinación por la pintura lo lleva a Viena en 1907 para ingresar a la Academia de Bellas Artes, sin ser admitido por falta de talento. Ese mismo año, su madre muere de cáncer. Malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad mundana. En 1914, participa en la Primera Guerra Mundial como soldado valiente hasta el año 1918, sin alcanzar grados superiores. La ideología del nacionalsocialismo, el partido nazi. La idea de una revolución social para Alemania dio origen al Partido Nacional Socialista Alemán en 1919. La palabra nazi proviene de la contracción del término alemán Nationalsozialistische, que significa nacionalsocialismo, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Una de las causas para que surgiera el Partido Nacional Socialista Nazi fue ruina económica por las fuertes sanciones de la Primera Guerra Mundial para Alemania, sometiéndola a duras condiciones. La ideología nazi estuvo delimitada por el racismo, la exaltación de la raza alemana y el odio a los judíos. Crear una Alemania progresista, con la unión de todos los pueblos de habla y origen germano. No creencia en partidos políticos, con la instauración de un único partido, el Partido Nacional Socialista Alemán. Enaltecimiento del líder. Total sometimiento al Estado. Necesidad de rearme. Y la defensa de la acción violenta. Detonante de la Segunda Guerra Mundial. Ataque a Polonia. La Segunda Guerra Mundial inició cuando el ejército de Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esta acción militar fue ordenada por el entonces presidente de Alemania, Adolf Hitler, que pretendía extender el nazismo por toda Europa. La invasión a Polonia es considerada el primer movimiento bélico a gran escala del nazismo en la historia. Tras este hecho, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda tuvo escenarios de batalla más allá de Europa, involucrando a Estados Unidos y Japón. La conquista de Europa, el apogeo de Hitler. Holanda no interfiere en los conflictos internacionales, salvo cuando es atacada, elige un bando. Esta estrategia funcionó durante la Primera Guerra Mundial, mantuviéndose neutral. El 10 de mayo de 1940 se invade Holanda. Este es el inicio de 5 días de batalla que terminaron con la ocupación de Holanda por los alemanes. El ataque a Holanda es parte de un plan más amplio conocido como Volkert. El objetivo es doble. Primero, por medio de Holanda y Bélgica, rodear la defensa francesa en la frontera oriental. Segundo, impedir que Inglaterra tenga una base en el continente europeo. Después de Holanda, Alemania realiza conquistas de relámpago con un ejército bien armado. Caen Polonia, Francia, Noruega, Bélgica y Luxemburgo. La rápida victoria eleva la popularidad de Hitler en Alemania, cuyos habitantes ven en esto como una indemnización por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos ingresa a la guerra. Los trascendentales acontecimientos de la mañana del 7 de diciembre de 1941 tendrían un profundo efecto sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquel día que el presidente Roosevelt calificó como una fecha que vivirá en la infamia. La Armada Imperial japonesa atacó a la desprevenida flota estadounidense del Pacífico anclada en Pearl Harbor, ubicada en Hawái. El ataque dañó o destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves. Dejó a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses muertos. Sin embargo, los 3 portaaviones estadounidenses de la Flota del Pacífico no estaban en el puerto y por lo tanto no fueron dañados. Estados Unidos tardó entre 6 meses y un año en recuperarse. El almirante Isoroku Yamamoto planeó el ataque como el inicio de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que fue dirigido por el vicealmirante Shuichi Nagumo, quien perdió a 64 militares. La opinión pública estadounidense vio el ataque como un acto de traición y se unió fuertemente en contra del imperio japonés, que salió victorioso en Pearl Harbor, aunque finalmente resultó derrotado en 1945 con la caída de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Asalto a Rusia, el principio del fin del Tercer Reich. Una de las causas de invadir la Unión Soviética fue erradicar el comunismo y apropiarse de sus recursos económicos. El 22 de junio de 1941 se ponía en marcha la Operación Barbarroja, nombre con el que se designó la invasión. Los alemanes establecieron 3 cuerpos de ejército: el Ejército del Norte, que buscaba la conquista de Leningrado, actual San Petersburgo; el Ejército del Centro, que apuntaba hacia Moscú, la capital; el Ejército del Sur, cuyo objetivo era Kiev, capital de Ucrania;
Avanzaron sin grandes obstáculos por las llanuras rusas con su habitual conquista relámpago. Causaron enormes pérdidas al ejército soviético. La llegada del invierno detuvo el avance alemán. Las temperaturas descendieron por debajo de los 40 grados bajo cero y las tropas alemanas, preparadas tan solo para una corta campaña, sin el abastecimiento y el uniforme adecuado, fue el momento elegido por Stalin para lanzar su contraofensiva. La batalla de Berlín significó la última gran batalla librada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, tras la ofensiva del Ejército Rojo sobre la capital del Tercer Reich alemán. Dicha batalla tuvo lugar entre el 16 de abril hasta el 2 de mayo de 1945, saldándose con la rendición de la capital alemana al Ejército Rojo y el derrumbamiento definitivo del Tercer Reich alemán, mediante el suicidio de su líder Adolf Hitler y de sus principales colaboradores, incluyendo a su esposa Eva Braun. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las principales consecuencias luego de la Segunda Guerra Mundial fueron pérdidas humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertos, creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países. Muchas ciudades tuvieron que ser reconstruidas, prácticamente fueron barridas del mapa con un 80% de sus infraestructuras en ruinas, debido a los bombardeos. Se perdieron muchas cosechas, y en algunos territorios los campos estaban incluso plagados de minas, generando hambruna. Otro de los grandes hitos fue los avances de la industria en la creación de la bomba atómica en Estados Unidos, la cual, en último término, acabaría por provocar la rendición de Japón. Se dice que, si bien la Primera Guerra Mundial fue una lucha por consolidar regímenes políticos y demarcar territorios, la Segunda Guerra Mundial fue la búsqueda por consolidar un régimen económico global que enfrentó el capitalismo frente al socialismo. Su trayectoria estuvo marcada por la crueldad de la razón puesta al servicio de la dominación, el genocidio y la imparable voracidad de una milicia alemana que no tuvo rivales en Europa Occidental. Su fin, que inició con la arremetida del Ejército Rojo, representó el reordenamiento geopolítico de Europa y la bipolaridad mundial que enfrentó a Estados Unidos contra Rusia durante la Guerra Fría.